buena noche. Hoy es jueves y es precisamente 4 de octubre del año 2018. Muchísimas gracias a usted que nos está viendo allá en casita. Somos el análisis de la noticia a la medida. Y para mí, como todas las noches, siempre te digo, Sandy, es un honor y un placer saludarte y compartir contigo esta emisión. Gracias, Yulo. Buenas noches para ti también. Y bueno, como siempre, un gusto y un honor poder estar con ustedes en este horario para compartir el análisis de estas noticias y también darles a conocer cuáles han sido las informaciones que han destacado durante la jornada. Hoy hablaremos de diferentes situaciones, qué está pasando en la SAT, hay un inconveniente que se registró que genera dudas. Increíble. Ya vamos a estar analizando esto, así como otros temas que se los presentamos en nuestros titulares. Bienvenidos. Incendio sospechoso. Se desconocen las causas del siniestro en unas oficinas de la SAT en la zona 10. Pudo ser un accidente como un cortocircuito o un acto deliberado. Casamiento forzado, una salida de la pobreza. Exploramos las causas de este flagelo y por qué una reciente ley no ha logrado por completo su objetivo. Una nueva generación de pandilleros. Nos enfocaremos en las consecuencias de la evolución de los grupos criminales que tienen a Guatemala de rodillas. Sujetos a investigación penal. Juez resolvió en el caso Seguridad Transurbano. 8 personas son acusadas de la sustracción y malversación de 18 millones de quetzales. Sin título de propiedad. Así se encuentran más del 50% de los terrenos que han sido sometidos a un proceso de información catastral. Tenemos los detalles. Confirman participación de Pence. El vicepresidente estadounidense será parte de la conferencia sobre prosperidad y seguridad en Centroamérica. Iniciamos con la primera noticia y el primer tema de análisis. Las autoridades de la SAT presentaron una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue la causa que provocó el siniestro dentro de las oficinas que operan en la zona 10. Los cuerpos de socorro dieron a conocer que el incendio se originó en la madrugada. Al respecto, autoridades de SAT no confirman qué pudo originar el siniestro. Después de todo esto, nuestro personal pues se fue acercando, hicimos un comunicado con nuestros gerentes que están establecidos en estas áreas para que puedan abocarse y poder verificar bien la situación como tal. Posteriormente a eso se presentó ya una denuncia verbal en el Ministerio Público porque lo establecen nuestros protocolos de seguridad para determinar cuáles fueron las causas reales de lo que ocasionó este incendio. En torno a ello, ¿qué información se tiene o qué es la información que se quemó, lo que se tiene? Ahorita todo nuestro personal y tanto el Ministerio Público fui informado hace unos minutos que salió ya los elementos del MP de cuando fueron a hacer los peritajes correspondientes. No tenemos un dato exacto de qué fue lo que se quemó, cuál es la destrucción que nosotros tenemos ahí en todos nuestros equipos y mobiliario que tenemos en ese nivel, en el cuarto nivel. Las auditorías realizadas al mediano contribuyente se encuentran en versión digital, por lo que se tiene un respaldo de la información, aseguran representantes de la SAT. No lo considero así como un gran impacto, porque realmente nosotros todo también lo sistematizamos, lo almacenamos en nuestras bases de datos y la información que tenemos del contribuyente, pues nosotros ya lo tenemos almacenado en nuestra base de datos en la gerencia informática. De hecho, pues se ha estado comentando, nuestra gerencia informática también está en ese nivel, está en ese edificio, perdón, y ellos ya nos confirmaron que pues en el nivel 10, que es donde está nuestra gerencia informática, todo está sin ningún problema. De hecho, estamos operando normalmente. Definitivamente un incendio muy sospechoso. Este siniestro se registró en las oficinas de la Superintendencia de Administración Tributaria que están ubicadas en el Boulevard Los Próceres, zona 10 capitalina. El incidente ocurrió en el edificio empresarial Torre 2. La SAT arrenda allí en ese sitio y en ese lugar precisamente para albergar una de sus gerencias. El contrato se realizó a mediados de 2014. Y lo raro, lo sospechoso, lo interesante para el análisis es que precisamente allí, donde hay una gerencia que ve los casos
de fiscalización para medianos y para grandes contribuyentes, sucedió únicamente allí este siniestro, este incendio. Sin embargo, también es bueno, Sandy, saber que se cuenta con una copia certificada de respaldo de estos documentos, supuestamente. Aparentemente, entonces, eso es lo que da a conocer SAT. Esperemos que así sea para que estos casos no se puedan perder, porque hablamos entonces de expedientes, de informes relacionados entonces y seguimientos que se realizan a esos contribuyentes para ver entonces si tienen algún tipo de pendiente. Correcto. Y de esta manera poder darles el seguimiento. Si nos pudieras ampliar un poco más acerca de esta documentación, Julio, que se perdió en este caso, la física al menos. Claro que sí, Sandy. Bueno, toda documentación fiscal es muy importante, pero esta gerencia, específicamente donde sucedió el incendio, es una gerencia que se especializa para el tema de los casos de seguimiento cuando hay omisos o hay situaciones que deben de regularizarse, normalizarse por parte de los contribuyentes, pero no cualquier contribuyente. Estamos hablando de medianos contribuyentes y de grandes contribuyentes, es decir, de aquellas personas que pagan ciertas cantidades muy fuertes en concepto de impuestos de todo tipo, ¿no? Desde el IVA, el ISR y todos los demás que puedan existir, en función de que en la mayoría de estos casos son relacionados o vinculados a grandes empresas y consorcios. Entonces, todo es importante, pero es que esto es más importante aún. Claro, bajo el supuesto, digamos, que fue un incendio provocado, esa es una de las hipótesis, Julio. Sí, Sandy. ¿A quién le conviene que esos papeles desaparezcan? Esto viene a ser muy interesante. Si pensáramos mal, y a veces pensando mal se puede acertar, le convendría, por ejemplo, a algún o a algunos contribuyentes, en todo caso, que no están al día, que deben grandes sumas millonarias, llamémoslo así, o que prácticamente no han estado pagando el impuesto como se debe y que estarían a punto de ser llevados a tribunales, ¿no? A unos juicios precisamente estos de cuentas por temas hasta, qué sé yo, de defraudaciones. Es que aquí puede haber todo tipo de casos, Sandy, y esto es lo que se hace interesante e importante, porque en un edificio tan grande como este, que solo pase en una oficina donde funciona esta dependencia, no parece normal, parece demasiado raro, ¿verdad? Definitivamente sí, y aparte de eso, lo que llama la atención es cómo se logra entonces provocar este incendio, si fuera el caso en esta situación. ¿Hay infiltración? ¿O cómo? Correcto. Allí está el reto precisamente en este instante para el Ministerio Público. Determinar lo que tú muy bien estabas analizando. ¿Cómo pasó? ¿Quiénes fueron los responsables? Si de alguna forma también hay infiltrados, como tú bien dijiste, propios inclusive trabajadores de esta Superintendencia de Administración Tributaria colaborando con algunas otras personas interesadas en que esta información desaparezca. Afortunadamente, también como dijimos hace unos minutos, si es cierto que hay un respaldo en copia certificada o informático como debe tenerlo la SAT, no debería de perderse esta información y no debería de afectar en demasía. Sin embargo, hay más datos que tenemos que analizar porque es muy importante entender lo que tú preguntaste, quiénes están ahí. En estas oficinas de la SAT, el incendio fue registrado específicamente en el segundo nivel. Allí están estas oficinas de fiscalización que ya dijimos, son las que ven todos los casos, las resoluciones, el seguimiento de los contribuyentes catalogados como medianos y catalogados como grandes. Además funciona también parte de lo que es la gerencia informática, ojo con esto porque ellos son los que tienen todo el respaldo en el sistema de cualquier información de la SAT. Y hasta este momento, porque esto recién no ocurrió pues en este mismo día, solo que en horas de la madrugada, de temprano, se desconoce la causa, la razón y sobre todo el autor. Pero aquí hay una cuestión, supongo que en un edificio como este y sobre todo funcionando ahí oficinas de administración pública, en este caso de la SAT, habrán cámaras, habrán evidencias, habrán personas que pueden decir qué es lo que sucedió. Entonces esperemos que la investigación vaya encaminada hacia eso y que tengamos los medios objetivos de prueba, ¿verdad, Santi? Sí, la verdad que hay muchas sospechas, como decías, ¿por qué solamente en las oficinas de SAT? Sí. ¿Cómo fue entonces? Sabemos que un incendio, obviamente cuando se genera de una forma accidental, pues bueno, abarca todo. Y de esta manera se va propagando, pero solamente en este lugar originarse. Aparte de eso, por la hora... Las imágenes son contundentes. Exactamente. Aparte, por la hora, Julio... De madrugada.
por ejemplo, yo no podría ingresar a ese edificio. ¿Es correcto? Tiene que ser alguien que tiene acceso al edificio. Alguien que tenga acceso al edificio, porque incidentalmente pudiera ser un cortocircuito, pero un cortocircuito no va a abarcar solo un área tan específica. Entonces, allí es donde precisamente se da esta situación. Otra cosa que llama la atención es el uso de la misma tecnología para los temas de prevención, y estos edificios, acaso, sobre todo en dependencias públicas como la SAT, no cuentan con sistemas para poder apagar los incendios, es decir, con detectores de humo que se activen inmediatamente. Las cámaras obviamente de seguridad van a ser importantes, o personal que se quede de turno, de guardia, para poder accionar aunque sea un encendedor o alguna otra situación. Un encendedor, dije, de verdad, perdón, un extintor, disculpen ustedes, es la emoción del análisis. Entonces, de alguna forma, creo que aquí hay algo raro, y esto raro debe de analizarse. Ojalá el escenario criminal haya sido bien trabajado para que la información que ahí hay, pues se pueda evidenciar, ¿verdad, Por Sandy? supuesto, y aparte de esto, aquí entonces se plantea la interrogante, y también es un momento de análisis incluso para las autoridades de la SAT. ¿Qué tanta seguridad entonces se tienen en distintas oficinas que son especiales y que requieren entonces el resguardo de esa documentación? Con esto concluimos, vulnerables totalmente en este instante. Por supuesto. Bueno, nos vamos a una pausa, regresamos con otro tema que también tenemos análisis con Julio Talamonte. Somos a la medida. Gracias por continuar con nosotros. Hablemos de una problemática que está afectando y que también tiene preocupado al país. Las niñas y adolescentes de las comunidades rurales que tienen pocas oportunidades de superarse, y algunas veces la alternativa, escuche bien, es el matrimonio. Según representantes de la entidad Plan Internacional, han dado estos datos, y también les mostramos otros detalles que cuentan sobre este problema social. ¿Por qué las niñas de 13 a 17 años se casan o se unen con una pareja generalmente mucho mayor que ellas? La respuesta está en los problemas socioeconómicos que ellas tienen. Las niñas se unen o acceden al matrimonio porque piensan que van a estar en una situación mejor y van a tener otras alternativas y oportunidades de desarrollo personal. También hemos hablado con algunas adolescentes que ya han pasado por este proceso, y muy crítico cuando nos dicen: he dejado la escuela, tengo más cargas ahora laborales porque tengo bebé y tengo que cuidar un niño cuando yo soy una adolescente aún. Entonces, esos son los riesgos, se están truncando esos proyectos de vida. Cuando hablamos de uniones forzadas, no queremos decir que los padres las están obligando a casarse, sino son forzadas porque las adolescentes no tienen información pertinente para una toma de decisión oportuna, y porque no hay alternativas en las comunidades para que ellas puedan desarrollar un proyecto de vida. Las adolescentes nos están diciendo, nosotros trabajamos en alrededor de 500 comunidades en el interior del país, las adolescentes exponen que quieren estudiar, que quieren tener educación sexual, que quieren saber cómo protegerse, y nosotros como adultos, como Estado, no estamos respondiendo a estas necesidades inmediatas. Pero lamentablemente, los resultados no siempre son los mejores. Al contrario, los riesgos son muchos, sobre todo porque la mayoría de ellas se encuentran inmersas en relaciones de poder que vulneran su integridad. Las relaciones de poder son evidentes. Generalmente este tipo de uniones se da con hombres mayores de las adolescentes. Eso es lo que nosotros hemos encontrado. Y esto lleva implícito una relación de poder, incluso la movilidad de las niñas, de poder seguir estudiando, de poder seguir acercándose a sus centros, a veces en la iglesia o sus grupos de amigos, se ve restringido totalmente. El estudio realizado por Plan Internacional señala que en las comunidades rurales la mayoría de las niñas no tienen acceso a los servicios de educación primaria, secundaria ni diversificado. Se considera que esta práctica está arraigada principalmente en los departamentos y comunidades rurales. Las principales causas son la pobreza, la idea falsa de que una mujer está destinada a casarse y ser madre. Y aquí vamos a partir de una base que creo yo es muy importante en lo jurídico, y escúchenlo bien, en los lugares donde esto se da. Cualquier situación en la cual haya este tipo de unión, y no digamos un casamiento real, cual si fuese, aunque legalmente esto no se puede hacer, con una niña de 13 a 17 años, como determinó este estudio,
está considerado un delito y es delito de violación, que puede llegar a ser inclusive violación calificada. Entonces partamos de eso, pero partamos de otra situación también. Lamentablemente, de las 5 fuentes del derecho, la más fuerte de ellas es la costumbre, y por costumbre se han hecho prácticas ancestrales como estas, las cuales desvirtúan completamente el papel de la niña y truncan precisamente su proyecto de vida. Definitivamente, Julio. Aparte de eso, cuando por ejemplo una menor se casa obligada, sí, obligada, les quitan la autonomía. Ellas ya no tienen derecho de decir, bueno, voy a seguir estudiando. No, mi hijita tiene que atender a los hijos, porque obviamente el marido va a querer hijos. Tiene que atender al esposo. El machismo se da, pero en su máxima expresión, Julio. Creo que lo has definido muy bien, en su máxima expresión, Sandy, porque para empezar se salta a una etapa normal de la vida, que es esta etapa de la adolescencia, y pasa inmediatamente a ser una esposa y normalmente a ser una madre, lo que hablábamos el día de ayer, porque encima de todo se embarazan tan jovencitas, y esto de alguna manera pues acentúa la situación de que ya no puede realizarse como persona estudiando, formándose, trabajando, sino que en todo caso lo que tiene que hacer es trabajar pero para atender la casa, trabajar pero para atender al marido, trabajar pero para atender a los hijos. ¿Y su vida qué? Lastimosamente, Julio, también hay ciertos pensamientos que considero se deben eliminar, pero lastimosamente en varias comunidades se mantienen. El hecho de decir los padres, estar con la pena de los hijos y dicen, hasta que se case mi hija yo voy a estar tranquilo. ¿Cómo es posible? Como si fuera una carga. Y por eso después dicen, bueno, mejor casate, ya no sigas estudiando, mejor casate, tener tu familia para que yo esté tranquilo. Sacrificar la tranquilidad de un padre de familia, la tranquilidad de esta forma por la felicidad de su hija. No, es que realmente está bien pervertida aquí la realidad, porque eso definitivamente no es así. Lo que se está sacrificando es la vida, el futuro, el destino de esta niña, porque imagínate tomar esa responsabilidad a tan corta edad. No está preparada, ni física, lo decíamos ayer, ni mentalmente tampoco. Y pues vaya usted a saber si le sale bueno el marido también, porque encima de todo, en muchas ocasiones, también me imagino que estarán sometidas a cualquier tipo de violencia. Por supuesto. Julio, por ejemplo, la base fundamental para que se forme un hogar, o al menos eso es lo ideal, es el amor que debe existir en la pareja. Correcto. Eso ayuda a sobrellevar cualquier problema, cualquier dificultad y formar un hogar fuerte. Pero el hecho entonces de que los padres obligan esta situación o porque ellas quieren cambiar entonces su nivel de pobreza, se casan con alguien que no aman en realidad. ¿Qué tipo de hogares estamos formando? Ahí está tal vez la parte medular de este tema. La falsa idea, a veces de los padres, hay que decirlo, a veces de las niñas, de que si me voy con este tipo, con este sujeto, o si permito que mi hija se vaya con ese señor que tiene más edad, más recursos, un trabajo estable, qué sé yo, va a cambiar la situación de pobreza. Y no es así, definitivamente no es así. Lamentablemente esa justificación, porque realmente es una justificación también perversa del tema económico, de salida fácil de la pobreza, causa muchísimas veces muchos estragos en la vida de estas jóvenes. Hay más datos que vamos a compartir para que podamos seguir en este análisis, Sandy, junto con nuestros televidentes de A la Medida. Muchas veces se convierte, como tú bien lo decías, en un alivio. Entendamos eso, es que qué terrible para la familia. Increíble, lo has dicho muy bien. Algunas adolescentes son inclusive obligadas a casarse con quienes sostuvieron relaciones sexuales. Exacto. Y como decía Sandy, no importa en estos casos que no exista el amor, la atracción, la comprensión, no, lo que importa es salir de esta hija. Para evitar la deshonra, ¿verdad? Para evitar la deshonra. Imagínate tú, menores de edad que procrean hijos por falta de una educación sexual, menores de edad entonces que también ya tienen la responsabilidad de atender un hogar, de tener un esposo. ¿A dónde vamos? Estamos cortándole las alas al futuro de nuestro país. Recordemos una cosa, 33 o 33 entre el 33 y 36% de la población total de Guatemala, ahorita lo sabremos con el censo más exactamente, son jóvenes de entre 13 a 29 años y más de la mitad de esos jóvenes son mujeres. ¿Qué porcentaje de mujeres estamos aquí haciéndoles un daño tan temprana edad? Qué triste, Julio. Imagínate, el INE manejaba en el 2014 en las estadísticas que, por ejemplo, en el caso de casamientos de
menores de 13 a 17 años, existía un registro en esa fecha de 62,000 casos, casamientos. Qué terrible. No digamos los casos de uniones de hecho, que por ejemplo en el interior del país eso es muy frecuente, sí, que al final entonces la entregan, ya sea los papás o las chicas se van entonces con esta persona. Pero hay algo que a mí me entristece más, Julio, que a veces utilizan a las hijas como una mercancía, como le debo dinero al señor, entonces sí, aquí está mi hija. Y por favor deme la dote a cambio, ¿verdad? Porque entonces volvemos al tema económico. Mira, aquí está mi salidita para salir de la pobreza. Utilizan normalmente, sí, a las féminas, a las mujeres, a las niñitas, para precisamente saldar a este tipo de deudas inclusive. Es una cosa que de no creer. Como sea, es dramático, pero creo que muy importante, nuevamente, para ir recapitulando los aspectos básicos de este tema. Si usted mayor de edad, que en las regiones donde esto pasa, está llevándose a una niña menor de edad, aunque tenga 17 años y 364 días y mañana cumple los 18 años, está cometiendo un delito y es un delito penal sancionado por la ley. Definitivamente. Julio, mira, por ejemplo, ahora se está tratando de regular el tema del matrimonio de menores de edad. Ya no la Corte tiene que analizar esta situación, ya no se permite. Ya no se permite. Pero se va a poder erradicar este problema cuando sabemos entonces, bueno, no nos podemos casar, pero entonces me voy con el señor o se la doy. La simple prohibición legal que tú muy oportunamente mencionas no es suficiente, porque antes se podía, si una mujer tenía 14 años y un hombre 16, autorizar el matrimonio. Hoy ya no, es considerado ilegal, no se puede hacer, es más, es considerado un delito para el hombre, ¿verdad? Por el tema de la violación. Pero el problema es que no se están casando, solo se las están llevando y están teniendo una unión de hecho, un concubinato, una vida marital. Y esa cifra negra no se puede controlar, no se puede estimar y no sabemos en este mismo momento cuántas niñas están en esa situación. Sí, en este caso las niñas, por ejemplo, cuando son obligadas a casarse, hablamos entonces, pierden la autonomía, ya son mandadas y ellos tienen que hacer lo que el marido les dice, por ejemplo. Aquí no podría ser un foco de que se podría aumentar los problemas, la violencia intrafamiliar, porque obviamente no tiene voz ni voto. Total, porque entonces ella, correcto, por esa diferencia de edad, por esa diferencia de madurez y porque supuestamente el otro... No está de acuerdo también. No estaban de acuerdo, no existe amor, como tú dijiste, y el otro considera que le está, me refiero al hombre, que haciendo casi que un favor a ella y a la familia de tenerla con él y que ganó no una esposa, sino que casi una sirvienta. Esto facilita mucho los catalizadores para que los 5 tipos de violencia intrafamiliar, en este caso contra la mujer, se manifiesten. La violencia verbal, que es la menor de ellas, la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual, obviamente, y la violencia económica, es decir, que al final de cuentas no se le permita ni trabajar, ni que estudie, ni dotarla de los medios y recursos de dinero que necesite para tener una vida digna. En parte, Julio, esta situación se da porque hay ciertos patrones sociales que se van creando, que por ejemplo, tal vez la madre fue obligada a casarse, entonces piensa que es normal cuando en realidad no lo es, y a la larga entonces, lejos de romper esas cadenas, las estamos siguiendo y estamos afectando. Entonces todo ese dolor, ese momento triste, esas etapas que se perdieron, la vas heredando. Se van traspasando de generación en generación, tiene razón. Y aquí vemos dos cosas bien dependiendo la región. En el oriente muchas veces antes, ¿verdad?, se llevaban a la patoja, es decir, casi raptada, robada, así. Y es una cuestión que, digamos, con variaciones todavía sigue pasando, mientras que en el occidente es objeto de trueque, como tú bien dijiste. Aquí está mi hija, pero saldamos la deuda. Aquí está mi hija, pero quiero la dote. Aquí está mi hija, pero deme algo a cambio, ¿verdad? O por lo menos aquí está mi hija para salir de una boca menos en la familia. Terrible. Definitivamente que sí. Pero bueno, hay diferentes situaciones y por testimonios, por casos que se conocen. En ocasiones, entonces, la chica tiene su novio como los padres, entonces no existe una buena relación, mejor me voy. Y por diferentes situaciones. Y para concluir, quiero hacer la acatación de los siguiente. Por favor, Sandy. Hay que pensar en el daño que se le hace al hijo. Correcto. En que usted le debe garantizar esa protección, esa felicidad, y lo peor de todo, crean cierto resentimiento, porque he conocido casos donde han obligado a las mujeres a casarse y es una situación que de grandes todavía no se lo perdonan a sus padres. Usted quiere vivir con esa pena y sobre todo con esa carga de que su hija ha sido infeliz o de que es el futuro que le va a dejar. No. Piénselo mejor. Nos quedamos con esa reflexión. Es momento de conocer otras noticias. Más del 50% de terrenos que han sido sometidos a un proceso de información catastral por parte del RIC no cuentan con un título de propiedad, lo cual impacta en la certeza jurídica, puede ser aprovechado por mafias incluso y afectar a las familias en su desarrollo.
En este caso, pues hablamos de que casi que la mayoría de predios o de los municipios que se han declarado catastrados hasta este momento, pues más del 50% son predios irregulares. Les puedo decir de que de los 68 municipios declarados zonas en proceso catastral, se han encontrado o se han terminado el levantamiento catastral en 38 municipios, que nos arroja más de 550.800 predios identificados, y de estos predios más del 50% pues son personas que no han tenido un derecho inscrito, no han llevado un tracto sucesivo en el registro general de la propiedad, sino que simplemente tienen una tenencia informal de la tierra. La falta de un título de propiedad del terreno no solo impacta a las familias, también el crecimiento económico. Es una posibilidad, pero creo que el riesgo principal de no tener un registro formal de la propiedad es que a nivel comercial una familia que heredó de sus padres o de sus abuelos un terreno, un lote, nunca va a poder darle el valor adecuado para venderlo. Se estima que un terreno que no tiene un registro formal tiene un valor comercial entre el 50 y el 80% abajo del precio de un bien registrado. Ahí vemos una gran diferencia, y creo que el sueño de todas las familias de tener un bien, sea un terreno o una casa, que capitaliza su valor a través de los años, y eso es muy difícil. El día de hoy en el evento tenemos expertos muy conocidos que nos están explicando que el costo de no tener un registro de la propiedad adecuado en nuestro país tiene un costo nacional que equivale alrededor del 3% del PIB. Estamos hablando de que eso genera una pérdida para la economía. El retraso de procesos judiciales también se suman a este factor, principalmente cuando fallece una persona y no ha dejado intestado un terreno. Pero también tenemos problemas en el organismo judicial, porque hay mucha parte o una porción importante de la tierra que sí está registrada, que tiene título, pero que están atascados judicialmente por problemas supletorios de intestado, que básicamente imposibilita que esa tierra se pueda utilizar productivamente y que se actúa como un capital muerto también. O sea, una gente hoy que no dejó un testamento y se muere, los hijos retomar esa posición para poderla vender, alquilarla, lo que sea, le pueden tomar 5 años. A la fecha, el RIC ha declarado 68 zonas en proceso catastral que representan el 52% del territorio nacional. Hay más información, Sandy, pero vamos a hacer algo, ¿te parece? Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Somos a la medida. Que existe una nueva generación de maras, cómo han venido cambiando. Todos estos detalles los vamos a analizar, pero también tenemos un estudio del doctor en seguridad estratégica Herlis Edelman, quien comentó sobre este fenómeno, especialmente de la extorsión, maras y pandillas, así como el efecto que causan a nivel nacional. Según el doctor en seguridad estratégica Edelman, en la actualidad el tema de las extorsiones ha migrado de la capital a los departamentos. El fenómeno de las maras y las pandillas ha evolucionado. Menores de edad, sicarios y mujeres se involucran con más frecuencia en actos criminales. Las formas de actuar, cómo se fortalecen las estructuras. Ya no hablamos solo de la 18 de la MS, sino que hay muchos oportunistas que está creciendo ahorita esa corriente de los oportunistas que se adueñan, se hacen pasar por pandilleros cuando no lo son, se adueñan de hechos delictivos, fallecimientos del día a día. Las estadísticas dicen que tenemos 16 diarios, pero hay más. Se adueñan de esos hechos para tratar de obtener el objetivo, que es el económico. Y ha evolucionado a tal extremo que ahora tenemos menores de edad, féminas. El día de ayer las capturas fueron más de féminas que de hombres, que están metidos dentro de las estructuras contra las extorsiones, menores de edad, sicarios. Ya nos estamos enfrentando a la segunda generación de pandilleros, solo que ahora estos ya vinieron mejorados, ya disparan de 13, 14, 15 años, tienen armas de alto poder. Acá HK-G3, FAL, RPG-7, RPG-2 tienen ese tipo de armamento. También estamos débiles con las cárceles en las subestaciones, comisarías. Edelman reconoció el trabajo de la cartera del Interior en la prevención de la criminalidad. Sin embargo, es un proceso en el cual deben participar todos. Las bajas, las rotaciones, han habido muchas capturas dentro de la misma estructura de la misma Policía Nacional Civil. Por eso les decía, se está haciendo el trabajo. Que falta mucho por hacer, es cierto. Hay mucho por hacer.
y como bien lo dice la presentación aquí, la seguridad integral. Puede llegar el señor ministro de Gobernación que llegue con buenas intenciones, con buenos deseos, pero todos, partiendo desde el ciudadano con poner la denuncia. El próximo 25 de octubre se celebrará el Congreso de Seguridad como proceso integral en el cual instituciones del gobierno central, municipalidades y empresas privadas participarán en la formulación de propuestas. Las maras, como todos los fenómenos sociales, van evolucionando, así es. Muchos niños, niñas y adolescentes viven en una familia donde sus padres son pandilleros. Esto se llama familia criminogénea, ya lo vamos a ampliar con Sandy Monroy. Para ellos es normal involucrarse en ese mundo, ya que este es su entorno. Estos niños y adolescentes están creciendo de lleno en medio del crimen, en medio de la violencia. Eso es lo que perciben en su realidad distorsionada como lo normal. Las pandillas, además, cada vez están reclutando niños y niñas más pequeños, más jóvenes. Ya tenemos en Guatemala casos confirmados, inclusive con privación de libertad por parte de la Secretaría de Bienestar Social de niños que por sicariato a los 9 años están allí. Entonces, por supuesto que este fenómeno ha mutado de una manera dramática. Sí, definitivamente, Julio. Y cuando mencionas niños, en realidad te sorprende, incluso cuando a veces dan ciertas declaraciones que uno se queda impactado. Por ejemplo, hace varios años se capturó a un niño de 8 años. Correcto. Cuando pues pretendía darle muerte a un piloto de un bus urbano. Conversando con él ya un poco fuera de cámaras y todo, le preguntábamos ¿por qué te involucraste? Y decía, inicié dejando el teléfono celular, pero yo quería llegar más lejos, porque mi sueño es ser pandillero. Lo que dices, ¿cómo es posible? Lo que dices es cierto. En las clases, cuando presento el fenómeno de las maras, presento un video que es impactante. Un niñito de alrededor de 8 años, también como tú dices, pistola en mano, le pregunta el papá, que también es marero, mijo, ¿qué quieres ser? Yo quiero ser como tú, quiero ya ir a matar, dice este niño, porque así crece. Esto expliquémoslo para aquellos televidentes que no están muy claros. Es una familia criminogénea. Sí. Papá marero, en el caso de las pandillas, mamá también marera. Y el niño no es marero, pero crece en ese ambiente. La alta probabilidad dice que el niño va a seguir los pasos de sus padres y por eso es que la mara va mutando. Además va mutando en otra situación. Al principio las maras en la década de los 80 era 100% de hombres. Hoy estamos casi nivelados en un casi 50% de hombres y mujeres. Además, ahora cada vez el reclutamiento es desde más pequeños, como tú bien lo detallaste, y agradecemos que compartas esas experiencias, Sandy, que tú has conocido, porque además para el tema del sicariato encontramos un promedio de edad de 12 a 15 años, imagínate tú, niños matando gente ahora. Increíble, y es que también son utilizados primero por el tema legal, porque obviamente no tienen el mismo tipo de castigo que en el caso de los mayores. Imputables. Y segundo caso, porque también aún generan un factor sorpresa. Cuando tú ves a un niño, por ejemplo, en el caso de un piloto, digamos, que se sube un niño a la unidad, nunca vas a imaginar que él te va a quitar la vida. Mira, qué bien lo que acabas de decir. Sí, definitivamente, jamás te vas a imaginar que un niño te va a atacar y resulta que ese niño no solo te va a atacar, sino que te va a quitar la vida, como tú bien lo dijiste. Se está perdiendo, entonces, parte de nuestra niñez, porque las maras, encima de todo, no es que estén disminuyendo, al contrario. Ahorita en otra información que vamos a compartir para que sigamos haciendo este análisis, vamos a ver unos datos que de verdad a usted lo van a asustar allá en casita. Las consecuencias son un incremento en la criminalidad y violencia que lo percibimos, porque la seguridad es percepción y nadie se siente seguro. Incluso se está empezando ya en este instante a formar un tercer grupo. Aquellos cholos, es decir, exmiembros de la Mara 18 y exmiembros de la MS-13 están conformando una nueva Mara que se llama la Santa Grifa. Ojalá no se llegue a constituir. Es necesario asegurar una buena condición de vida para las familias, lo cual significa que un niño cuando nazca, primero nazca de una paternidad responsable y que esa paternidad responsable encuentre, por ejemplo, en el país que haya oportunidad de darte salud, de darte educación como niño y de que los padres cuenten con los recursos, el trabajo necesario para poder atender todas las necesidades integrales de la niñez. Si no, la batalla estará cada vez más perdida, Sandy. Y mira, al final cuando hablamos entonces de las nuevas generaciones de pandilleros, aquí podemos ver el tema, por ejemplo, también de los tatuajes. Correcto. Donde ahora incluso ya no se tatúan, al menos la cara. Así es. Entonces tú ves a una persona normal y nunca te imaginas que es parte
de una pandilla. Sí, la mutación del fenómeno criminal de la Mara ha llevado a eso, es decir, los que sí se tatúan todavía son los homies, es decir, los líderes. ¿Por qué? Porque ellos están normalmente en la cárcel, entonces ya es otro tema, pero aquellos que apenas entran generalmente no se tatúan para poder mimetizarse dentro de la sociedad, y es de esa forma en la cual han logrado infiltrarse, inclusive en algunas instituciones públicas, pero fácilmente lo hacen en escuelas donde reclutan, en instituciones educativas, en universidades, en colegios y hasta en empresas privadas también, Sandy. Cuando hablamos, Julio, acerca de estas modificaciones de las nuevas generaciones, ¿eso puede verse afectado o puede modificar el modus operandi? Es decir, ellos están entonces buscando nuevas estrategias. ¿Cómo puede ir cambiando o cómo ha ido cambiando? La nueva generación de maras tiene claro 2 o 3 cosas básicos fundamentales. Primero, que lo que se conoce como el tema de la vida loca, que aplica para las 2 grandes maras, Salvatrucha y Barrio 18, es su destino, es decir, cárcel, hospital y cementerio, será cualquiera de los 3 destinos que los esperen. Tienen claro que su promedio de vida son 22 años, entonces por eso es que viven una vida tan intensa, pero tienen claro que al no haber tenido las oportunidades que hemos estado mencionando acá en esta noche en A la Medida, entonces asumen que la Mara es la familia, porque la Mara sustituye la necesidad de pertenencia, de afecto, de amor y de, imagínate tú, un amor también bastante pervertido en ese sentido, y de darle, por ejemplo, ropa y todo lo que el niño y el joven todavía en ese momento necesita. Por eso, cada vez el promedio de, no solo de vida, sino que el promedio en sí de edades de la gente que integra las maras es más bajo y más pequeño, y se aprovechan de lo que tú dijiste, de la inimputabilidad. Es decir, que por cualquier cosa dramática que haya hecho un menor de 18 años, su castigo va a ser simplemente 6 años de privación de libertad, llamémosle así. Increíble saber estos datos, este análisis, Julio. Gracias también por de esta manera explicarnos un poco de cómo ha ido migrando y cómo también ellos buscan la manera de cada vez más infiltrarse dentro de los diferentes sectores, y de esta manera entonces seguir controlando el comercio, seguir controlando los diferentes sectores, y de esta manera operar e incrementar con impunidad el número de pandillas. Es correcto. Con eso concluimos. Solo una cosa más, ya lo va a ver, cada vez va a ser más el papel protagónico de la mujer, y vamos a empezar a encontrar lideresas de la Mara. Concluyamos con eso, Sandra. Es momento de conocer otras noticias. Por favor, continúe con nosotros. En las noticias judiciales, el juez 11º, José Eduardo Cojulum, resolvió que 8 personas queden sujetas a una investigación penal, esto en el caso Seguridad Transurbano. Uniformados con arma de fuego. En el caso Transurbano, la Fiscalía Especial contra la Impunidad acusó al expresidente de la República, Álvaro Colom, y exfuncionarios de su gabinete de haber autorizado ilegalmente la creación del sistema de transporte público transurbano por un costo de 270 millones de quetzales. Dicho contrato fue entregado a la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos. En una segunda fase de la investigación se determinó que los 8 procesados permitieron la autorización de un contrato por 18 millones de quetzales para contratar a 1,000 agentes de seguridad para custodiar las unidades. Sin embargo, la Fiscalía considera que estos fondos fueron utilizados para comprar propiedades y un helicóptero. De esa cuenta, el juzgador José Eduardo Cojulum resolvió que los acusados Carlos Quintanilla, ex jefe de SAAS, Otto Bernal, Carlos Paz y María Reina Gómez sean investigados por asociación ilícita, lavado de dinero y peculado por complicidad. Que Juan Bernal lo investiguen por lavado de dinero y peculado por complicidad. Asimismo, se decidió que exintegrantes de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos sean investigados únicamente por peculado por sustracción. No serán investigados por asociación ilícita como lo pidió el Ministerio Público. La información aquí no ha terminado, Sandy. Así es, tenemos noticias internacionales que la daremos a conocer cuando regresemos de la pausa. Somos A la Medida.